Bienvenidos sean todos a la iglesia de Heights. Mi nombre es Rodrigo Toledo, soy pastor asociado de la iglesia y tengo la responsabilidad, el gozo, pero la tremenda responsabilidad de predicar las Escrituras el día de hoy. Espero hacerlo con fidelidad a las Escrituras, pero fidelidad al Señor. Así que yo les pido, hermanos, que me acompañen al libro de Lucas. Lucas capítulo 16. Y antes de comenzar voy a orar para entregar todo en las manos de nuestro Señor. Amado Señor, te hemos cantado, hemos compartido la cena del Señor juntos, nos hemos deleitado con estas alabanzas y estas verdades bíblicas que hemos cantado. Hemos pasado por un tiempo de confesión de pecados y hemos pasado por un tiempo de regocijo de saber que Jesucristo está vivo. Ahora permítenos, Señor, tener mentes claras, oídos atentos, corazones dispuestos a escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque somos fáciles de distraernos, de pensar en las ocupaciones de afuera. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes, prepares nuestros corazones para recibir tu palabra y ser oidores que sean hacedores de tu palabra y no esos oidores olvidadizos. Te pedimos, Señor, que tú traigas confesión de pecado, que tú traigas a nuestra mente y a nuestro corazón el pecado que nos estorba y que no nos permite avanzar hacia la carrera, hacia la meta que tú tienes para nosotros. Te ruego, Señor, que haya confesión de pecados para el pecador, para aquel que está sin Jesucristo. Te pedimos, Señor, que se pueda encontrar con Jesucristo el día de hoy. Y aquellos que somos creyentes, que podamos crecer, seguir aprendiendo más de ti como un discípulo tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos avanzando en nuestra serie de discipulado, ya estamos llegando casi al final, viendo las 5 C que la iglesia sostiene y haciendo una pequeña recapitulación. Yo sé que para algunos quizás puede ser repetitivos, pero para otros esto es muy útil. Hemos visto 3 C del discipulado. En primer lugar, vimos la conversión, que esto es la base de todo lo que estamos viendo. Y yo no me voy a cansar de decir esto. Sin esta C, sin la conversión, el resto de las cosas va a ser en esfuerzos humanos, infructíferos, sin provecho, porque no tenemos el motor fundamental para el creyente, que es la obra del Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Así que si tú estás por primera vez acá o ya vienes varios domingos a la iglesia y dices, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Por qué estamos todos reunidos? Yo te invito a que consideres tu eternidad, a que consideres si realmente has creído en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, si realmente has confesado tu pecado delante de Él, has venido en arrepentimiento y en fe, creyendo en Jesucristo como tu Salvador. Porque sin eso, de nuevo, todo lo demás va a ser infructífero. Si no eres un hijo de Dios, si no eres un creyente, si no has pasado por la conversión, el resto de cosas va a ser esfuerzo humano, te vas a cansar y no vas a avanzar de ninguna manera. La segunda C que vimos fue la C de la comunidad. Así que una vez que nosotros somos cristianos, una vez que hemos sido creyentes, que hemos pasado por la conversión, la regeneración, ahora se nos llama a pertenecer al cuerpo de la iglesia local y, como bien compartía Hugo ese domingo, mostrándonos buen samaritanos con los hermanos. La tercera C es la C del crecimiento. El discípulo de Jesucristo tiene que crecer en su vida espiritual. No se pueden estancar, no nos podemos estancar en nuestra vida espiritual. Tenemos que ir creciendo. Fuimos desafiados en ese domingo a dejar las posesiones de este mundo que nos arrastran y poniendo a Cristo como prioridad en nuestra vida para de esa manera tener un crecimiento en nuestros corazones y en nuestra vida espiritual. Y el día de hoy vamos a ver la cuarta C de un discípulo de Jesucristo, que es la C de colaboración. Para esto vamos a ver esta parábola o esta historia que ya estuvimos viendo la mayoría de nosotros en las comunidades bíblicas esta mañana. Y probablemente, como ya se fijaron, como ya se dieron cuenta, es una historia que es difícil interpretarla y es difícil aplicarla a nuestras vidas.
Yo no sé por qué, a mí siempre me dan los pasajes más complicados para predicar el domingo. Porque pareciera que esta parábola nos está enseñando, o Dios está alabando a una persona que actúa impíamente, injustamente, y nos está diciendo: actúen como Él, obren como esta persona injusta, como este mayordomo. Pero no es así. Vamos a ver entonces, vamos a estudiar en estos minutos que tenemos la historia de Lucas capítulo 16, donde pido que ustedes abran sus Biblias, versículos del 1 al versículo 13, y vamos a ver lo que Jesús está enseñando acerca de cómo tenemos que transformar nuestras vidas para ser personas que colaboran con el cuerpo de Jesucristo, siendo buenos administradores de lo que el Señor nos ha confiado. Así que vamos a ver Lucas 16, vamos a leer versículos del 1 al versículo 13, y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a pedir que nos ayude a interpretar, a entender la verdad detrás de esta parábola. Lucas 16, versículo 1 dice: decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él respondió: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Y yo os digo: haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. El que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué me dicen, hermanos, de este pasaje? Oremos para terminar. Cerramos todo acá. Jesús está contando una historia a sus discípulos sobre un hombre rico que tenía un mayordomo, quien era un servidor, quien era un administrador. La palabra para mayordomo en el original, en el griego, es un administrador, que estaba a cargo de los bienes de su amo. Esto era muy común en la época bíblica, tener una persona que administraba tus bienes, prácticamente administraba todo lo que tú le quisieras o le quisieras dar a esta persona, y te liberaba a ti de involucrarte de los detalles de tus negocios. Si por ejemplo nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos que justamente esto le ocurrió a José. No sé si recuerdan la historia de José, cuando fue vendido por sus hermanos a los egipcios y fue llevado a la casa de Potifar. Y estando ahí, se convirtió en el mayordomo sobre la casa de Potifar. Y dice Génesis capítulo 39:4, dice: José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Así que José fue un mayordomo, tal como la historia que se nos cuenta. El mayordomo entonces administraba parte de los negocios de su amo, pero el problema con este mayordomo fue que había actuado con irresponsabilidad y había malgastado los bienes de su amo. Y es curioso porque, tal como lo hizo el hijo pródigo en el capítulo 15, que es el contexto de lo que viene hablando Jesús,
Tal como ese hijo pródigo malgastó todos los recursos que le dio su padre, ahora este mismo mayordomo también sería alguien que iba a malgastar los bienes de su señor. Así que el amo, cuando se da cuenta de esto o cuando se entera por la acusación de otras personas, él decide despedirlo. Creo que haríamos todo eso, ¿no? Si vemos que alguien trabaja para nosotros y actúa mal, lo despedimos. Lo despide y le pide que entregue cuentas de la administración de su tiempo de servicio. La pregunta entonces ahora del mayordomo fue, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Acabo de perder mi empleo, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. ¿Qué es lo que voy a hacer? El mayordomo en los tiempos bíblicos no era un esclavo como quizás podemos tener en nuestra mente, sino que era un hombre de elevada posición social y que contaba con responsabilidad, con mucha responsabilidad dentro de la casa. Era un trabajador, podríamos así decirlo, de cuello y corbata, ¿cierto? Una persona que trabajaba dentro del hogar, pero no era un esclavo como quizás lo podemos tener en nuestra mente. Por eso el mayordomo quizás no tenía fuerza para trabajar en algo manual, porque quizás nunca lo había hecho. Probablemente también se reduciría a él si es que trabajara con sus manos, y la opción de mendigar iba a ser mucho más vergonzoso para él, porque tampoco lo había hecho. Así que él se encontraba en una situación difícil. Me despidieron, no quiero reducirme a trabajar con mis manos, no quiero mendigar, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para poder subsistir? Y de pronto, dice el versículo, así como un eureka, como un salvavidas, le llegó una idea repentina que le iba a ayudar a aprovecharse de los deudores de su amo para que ahora ellos le recibieran a él en sus casas cuando él ya no tuviese lugar donde vivir. La solución entonces que se le ocurrió a este mayordomo iba a proveer todo lo que él necesitaría, que iba a ser un lugar donde vivir, ingresos y posición. Antes de avanzar con la historia, antes de avanzar con lo que el mayordomo hizo, permíteme detenerme un momento en este punto importante que quiero destacar, y es lo que mostró este mayordomo infiel, que fue la falta de administración de los recursos que el Señor nos ha otorgado. De las casi 40 parábolas que Jesús cuenta en los evangelios, alrededor de un tercio de ellas tratan de alguna manera con el tema del dinero. Así que debe ser algo importante. Y no es de extrañarse debido a que el dinero es lo que mueve a la sociedad. El dinero es lo que mueve a los individuos. Y el Señor sabía eso, sabía que iba a ser un área difícil para nosotros poder administrar bien los recursos que tenemos. Nosotros vivimos en un mundo que nos lleva al consumismo, a comprar más, a adquirir más. Hoy más que nunca derrochamos el dinero en cosas insignificantes, cosas pasajeras que pierden su valor lo más rápido posible. Y pasamos días enteros pensando en cómo adquirir más dinero, en cómo gastar más dinero, en cómo poder ahorrarlo, cómo poder invertirlo, cómo poder pedirlo prestado, cómo poder controlarlo y a veces, pocas veces, cómo poder obsequiarlo a otras personas. Y cuando no tenemos el dinero o cuando lo malgastamos, esto trae como consecuencia ansiedad, codicia, egoísmo, avaricia, estamos insatisfechos, idolatría y soberbia. Así que el dinero mueve el corazón del ser humano. El dinero mueve a la sociedad. El problema muchas veces no es que nos falte el dinero, aunque yo sé que muchas veces y en algunos casos es así, pero en muchos otros casos el problema es que no tenemos una buena administración de lo que el Señor nos ha entregado. Yo sé que a veces nos puede faltar, sí, pero a veces nos falta porque administramos mal el dinero. Gastamos para nuestros propios intereses, para nuestros propios placeres, de una manera egoísta y sin pensar. Y al final, ¿qué es lo que hacemos? Esperamos el fin de mes para que nos llegue el cheque nuevamente y poder seguir gastando o cubrir las deudas que tenemos. A veces somos más parecidos a este mayordomo infiel de lo que nos gustaría ser. ¿Y qué pasaría si es que nuestro Señor, nuestro amo, Dios, viniera un día y revisara cómo estamos gastando lo que Él nos ha entregado? ¿Estaría Él feliz en cómo estamos manejando sus recursos? ¿O se nos acusaría de derrochar sus bienes, tal como el caso
de este mayordomo infiel. Una mala administración no solamente nos hace quedar mal con nuestro amo, con Dios, sino que también nos pone en situaciones difíciles de manejar. Por ejemplo, una gran deuda o un préstamo que finalmente no podemos pagar, el embargo de nuestros bienes o, en el peor de los casos, perdiendo todo, tal como fue el caso del mayordomo, incluso dónde vivir. Son muchas las consecuencias que traen un mal manejo de las finanzas en nuestra vida. Y quizás usted no esperaba sentarse a escuchar una predicación de finanzas el día de hoy, pero es lo que está apuntando el pasaje. Y es lo que tiene el mal de la sociedad el día de hoy, un mal manejo de las finanzas, y provoca muchas cosas. Provoca problemas matrimoniales. Ustedes no se imaginan, hermanos, cuántos matrimonios se divorcian por el problema del dinero. Es una de las causas principales. Trae problemas con los hijos, con la familia extendida, con los amigos, e incluso, y lo peor de todo, es que nuestro mal manejo de las finanzas impacta nuestra vida devocional. ¿Por qué? Porque dejamos de confiar en Dios y de buscarlo a Él como nuestro proveedor, ya que estamos metidos en nuestras deudas. ¿Y cómo vamos a salir de esto? Y pensamos y sobrepensamos en cómo salir de la situación difícil en la que nos encontramos. Así que todo esto y más es producido por ser mal administradores de lo que el Señor nos ha entregado. Y la Biblia, sin duda, que tiene mucho que decir con respecto al dinero, con respecto a la administración, pero eso lo vamos a ver más adelante en los siguientes puntos del sermón. Lo que quiero que se queden con este punto es la mala administración de este mayordomo, la cual nosotros nos vemos muy reflejados con él. Somos malos mayordomos en muchos de los aspectos de nuestra vida, de las cosas que el Señor nos ha confiado. Vamos a ver entonces el siguiente punto, que va a ser la astucia de este mayordomo. ¿Cómo actuó? ¿Cómo obró? Vamos a ver versículos 5 al 8 de cómo este mayordomo obró para poder salir de esta duda, de esta inquietud que él tenía. Versículo 5. Él lo que hizo fue, llamó a cada uno de los deudores de su señor y le dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él le dijo, le debo 100 barriles de aceite. Entonces le dijo, bueno, toma tu factura y escribe 50. Después le dijo al otro, ¿cuánto debes tú? Yo le debo 100 barriles de trigo. Él le dijo, toma tu factura y escribe 80. Así que este mayordomo, viendo la condición en la que se encontraba, decidió hacer algo muy astuto, que fue reducir la cantidad de deudas de las personas para que de esa manera, en primer lugar, vieran con buenos ojos al amo, pero mayormente que vieran a este mayordomo de buena manera para que después lo reciban en su casa como una deuda que él cubrió. Cuando les reduce la deuda, los puso bajo obligación hacia él mismo, porque había el concepto de la reciprocidad, que era parte integral de la cultura judía. Si es que yo te hago algo, si es que yo te doy algo, entonces ahora tú estás en deuda conmigo y me tienes que devolver el favor que tú me hiciste antes. Me tienes que recompensar el favor. Así que el primer deudor le debía 100 barriles de aceite, que equivalía a 3.700 litros de aceite, que traducido a cuánto deberían trabajar serían más o menos 3 años de salario de un trabajador común. Así que lo que le propuso el mayordomo fue reducirle su deuda a la mitad. Y eso iba a provocar entonces que este deudor se sintiera comprometido con el mayordomo y de esa manera fuese recibido en su casa más tarde. El segundo deudor debía 100 medidas de trigo, que son 37.000 litros. Traducido en cuántos años, 8 a 10 años de trabajo o de salario de un trabajador común. Era una deuda mucho más grande. Se la redujo al 20%, algo que sería totalmente favorable para este deudor. Así que de esta manera este mayordomo hizo que estos deudores tuviesen la obligación de devolverle el favor concedido. Así que el movimiento de este mayordomo fue un movimiento magistral. Fue muy astuto lo que él hizo, porque estaba en una situación difícil y actuó con sagacidad, y ahora él mismo tenía gente que le debía el favor de regreso a él. Lo curioso de la historia y el vuelco que toma la historia en este punto es
lo siguiente que vemos en el versículo 8. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. El amo, cuando se dio cuenta que el mayordomo lo que había hecho, él elogió a este hombre porque actuó con sagacidad. El mismo amo que en el versículo 2 lo había despedido, ahora en el versículo 8 lo alaba por la sagacidad. Él no lo alabó por ser injusto, por ser perezoso, por ser derrochador, por ser irresponsable, sino que él lo alaba por ser sagaz, por la sagacidad que él tuvo. Esta palabra, sagacidad, en el original tiene la idea de actuar con astucia. Él actuó astutamente. Así que el mayordomo se aprovechó de la situación que era contraria hacia él, usó de su astucia para poder revertir eso y salirse con la suya. Así que los deudores ahora estaban en deuda con el mayordomo. Ahora bien, ¿por qué esta parábola o esta historia tiene tanta controversia? Porque pareciera ser que Jesús está usando de ejemplo a alguien que actuó de manera deshonesta y quien se salió con la suya para que ahora nosotros imitemos el ejemplo de este mayordomo. O sea, imiten a aquellos que están haciendo mal. ¿Es así? Por supuesto que no. El punto principal de la historia o de la parábola fue demostrar que si un hombre malvado era astuto en el uso del dinero para sus propios intereses egoístas, ¿cuánto más deberían los creyentes justos usar todas sus posesiones para el reino de Dios? ¿Cuánto más debiese ser sagaz el creyente a la hora de usar las posesiones que el Señor nos ha entregado? Así que lo que está haciendo Jesús es usar a este mayordomo infiel, injusto, como ejemplo, diciendo, si él actúa así, yo espero que ustedes actúen mucho mejor que él y que sean más astuto que este hombre. Pero tristemente no es así. Por eso Jesús dijo, los hijos de este siglo, o sea, los no creyentes, son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz, que los creyentes. En otras palabras, lo que está diciendo Jesús es que tristemente los no creyentes demuestran más astucia para llevar a cabo sus planes mundanos que los cristianos intentando lograr los objetivos del reino de Dios. Y fácilmente yo les voy a demostrar que eso es así, con este ejemplo. Es triste ver cómo Coca-Cola ha llegado a más lugares en el mundo que el mismo Evangelio de Jesucristo. Y esto es debido a que los cristianos nos hemos quedado cortos en nuestra visión, pensando que este mundo pasajero lo es todo, actuando para este mundo. Y nos afanamos por tener más posesiones, nos afanamos por tener mejores carros, lo último en tecnología, en moda. Nos ponemos a trabajar astutamente para las cosas de este mundo, pero no para lo eterno. Ahora, ¿tener cosas de este mundo es malo? No, por supuesto que no. Pero como vamos a ver más adelante, si esas cosas están ocupando el primer lugar en nuestras vidas, ahí sí es malo. Están ocupando el lugar de Dios, el lugar incorrecto. Calvino dijo, comentando acerca de un pasaje paralelo a esto, qué vergonzoso es que los hijos de la luz, a quienes Dios ilumina con su espíritu y palabra, duerman y descuiden la esperanza de la bendición eterna que se les ofrece. Mientras que los hombres mundanos están tan ansiosos por su propio alojamiento y tan providente y sagaz. Mis hermanos, los cristianos tenemos que destacar en este mundo por cómo manejamos nuestras posesiones, cómo manejamos nuestro tiempo, cómo manejamos nuestro dinero, nuestros dones en la iglesia. Tenemos que ser sagaces, astutos. Otro comentarista dice, ve a los hombres del mundo cristiano y no dejes que se diga que los eruditos del diablo son más astutos y trabajadores que los discípulos de Cristo. Pero tristemente muchas veces es así, ¿no? El hombre impío, pecador, con una mente corrompida es mucho más astuto que el creyente obrando para la gloria de Dios.
esta parábola está siendo contada por Jesús para que sus discípulos despierten. Si se fijan en el versículo 1 del capítulo 16, decía también Jesús a sus discípulos. La parábola anterior estaban los fariseos, estaban escuchando los judaizantes, pero esta parábola, esta historia es contada a los discípulos, a pesar de que estuviesen los fariseos escuchando. Pero Jesús utiliza a un deshonesto mundano para, en pocas palabras, jalarle las orejas a todos los cristianos, a todos sus discípulos. Así que, cristiano, ¿cómo estás utilizando los recursos que el Señor te ha provisto? ¿Lo estás utilizando intencionalmente para que el reino del Señor avance y eso se vea reflejado en la eternidad? Es decir, ¿estás discipulando a otras personas para que crezcan en su intimidad con el Señor? ¿Estás usando tus dones en medio de la iglesia? ¿Tus recursos? ¿O estás viviendo para este mundo y sus placeres, acumulando riquezas terrenales, más preocupado por lo terrenal que por lo celestial? No podemos, hermanos, dejar que las personas de este mundo actúen más astutamente que nosotros, que tenemos la guía del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. ¿Cómo estás administrando lo que el Señor te ha dado? ¿Cómo estás administrando los recursos que el Señor te ha dado? Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos ser buenos administradores entonces? ¿Cómo podemos ser esos administradores que Dios espera de nosotros? ¿Tenemos que ir a la universidad y estudiar economía y estudiar administración de empresas y de esa manera poder actuar bien? Bueno, al finalizar la parábola, Jesús nos deja 3 principios sobre cómo podemos administrar correctamente los bienes que se nos han otorgado. Y esto los hace mostrándonos 3 diferentes puntos de enfoque. En primer lugar, con relación a otros. En segundo lugar, con relación a nosotros mismos. Y en tercer lugar, con relación a Dios. Vamos a ver estos versículos partiendo del versículo 9. Ahora es Jesús hablando a sus discípulos. Dice, yo os digo, haceos amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. Lo primero que está diciendo Jesús es que el dinero es un recurso para ser usado en bien de las demás personas. Las riquezas injustas que dice Jesús en este pasaje, o que se mencionan en este versículo, son las riquezas de este mundo, las riquezas terrenales. Así que en otras palabras, lo que está diciendo Jesús es, utilicen su dinero para bendecir a otras personas. Hagan amigos en este mundo utilizando bien sus recursos. Los discípulos de Jesús tienen que usar sus riquezas, no para los fines egoístas, sino para el bien de las demás personas, invirtiendo en lo eterno. Y dice el texto que esas mismas personas en las cuales nosotros invertimos nos van a dar la bienvenida en la eternidad con gratitud por la inversión que hicimos en esas personas. Ahora mi pregunta para ustedes es, ¿cuántas personas te darán las gracias en la eternidad por la inversión que hiciste en sus vidas? Mateo 6, 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y 1 Juan 3, 17 dice, si alguno que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Los recursos que el Señor nos ha otorgado son para ser usados para el bien de las demás personas. Esto va a revelar nuestro corazón. Así que ¿estás administrando bien tus recursos de manera que compartes con otros lo que el Señor te ha dado? Ese es el primer punto que Jesús está enfocando en estos últimos versículos. El segundo principio lo vamos a ver en el versículos 10 al 12, que nos van a revelar cómo debemos manejar el dinero con relación a nosotros mismos. Versículos 10 al 12.
El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. El que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Y si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? En una encuesta realizada hace muchos años, se preguntó a las personas cuánto dinero tendrían que ganar para vivir el sueño americano. Aquellos que ganaban 25,000 o menos al año pensaron que necesitarían alrededor de $54,000. Aquellos con un ingreso de 100,000 anual dijeron que podrían comprar el sueño por medio de 192,000 al año. Esto demostró la falsa ilusión de que si tuviésemos más, entonces actuaríamos diferente. ¿Y cuántos no han pensado de esta manera? Es que si yo tuviese más dinero, entonces podría ofrendar más. Si yo tuviese más recursos, entonces los podría invertir de mejor manera. Pero eso no es cierto, es una falsa ilusión. Si no estás siendo fiel en lo poco, tampoco vas a ser fiel en lo mucho. ¿Quién le confiaría a alguien más de lo que tiene si con lo que ya tiene está demostrando que no puede administrarlo correctamente? Así que esa falsa ilusión de sí, si yo tuviese más dinero, podría hacer más esto. Esa es una falsa ilusión. El carácter, no las circunstancias, el carácter van a demostrar nuestra fidelidad. El carácter, no las circunstancias, van a demostrar nuestra fidelidad. Porque algunas personas, teniendo poco, van a actuar como la viuda de Lucas 21, que no teniendo nada, lo dio todo. Pero otros, teniendo mucho, no dan nada. Si demuestras que con poco estás siendo egoísta e injusto, entonces el resultado va a ser igual si es que tú tienes más. El factor determinante no es cuánto posean las personas, sino cuán firme es su compromiso con el Evangelio de salvación. Cuánto estamos invirtiendo para lo eterno. Y el versículo 12 nos recuerda que si no somos fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién nos dará lo que es nuestro? Y esto nos recuerda que nosotros solamente somos mayordomos de lo que se nos ha entregado o que se nos ha confiado por parte del Señor. Nada es nuestro y todo es de Dios, todo es de Él. Así que tenemos que ser responsables de manejarlo con sabiduría para su gloria. Así que en relación a otros, con relación a nosotros mismos, pero el versículo 13, y en tercer lugar, es el último principio que Jesús nos deja sobre una buena administración, y es con relación a Dios. Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El tercer principio que Jesús comparte: no dejes que el dinero ocupe el lugar de Dios. La palabra que usa Jesús para siervo en este versículo es una palabra con referencia a un esclavo. Y los esclavos no tenían la opción de trabajar para otros señores, sino que solamente para aquel empleador que los había contratado o que los había comprado. Ellos eran propiedad de su amo, tenían control absoluto, así que no podían servir a dos señores. De esa misma manera, entonces, Jesús dice que el creyente no puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. O somos esclavos de Dios o somos esclavos de las riquezas. ¿Por qué no podemos servir a estos dos dioses? Porque uno va a tener un lugar mayor que el otro. Vamos a aborrecer a uno y amaremos al otro, o vamos a apegarnos a uno y vamos a despreciar al otro. Pero Dios y las riquezas no pueden gobernar al mismo tiempo en nuestros corazones. Así que es una mentira si decimos que Dios es nuestro Dios, pero las riquezas también son nuestro Dios en nuestro corazón. Calvino dijo: donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad.
Y algunos piensan que solo porque no son ricos, entonces no son esclavos del dinero. Pero no tienes que ser rico para servir a las riquezas. Los pobres tienen el mismo potencial para la codicia, para la avaricia, como los ricos. Porque este es un problema del corazón. No de cuánto tenemos, sino que del corazón. ¿Qué ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿Es Dios o las riquezas? Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de eso? ¿Qué es lo que está ocupando el primer lugar en nuestro corazón? Bueno, autoevaluémonos. Si estás dispuesto a hacer sacrificios por el dinero, dejar todo por obtener más dinero, conseguir otro empleo para tener un capital más grande, pero no tienes esa misma pasión para buscar a Dios en intimidad y devoción, para leer su palabra, para orar, para venir a la iglesia y aprender más de Él y tener comunión con los cristianos. Si es que no estás haciendo los mismos sacrificios para buscar a Dios que para tener más dinero, entonces el dinero es tu ídolo. El dinero está ocupando el primer lugar en tu corazón. Si todo el dinero que estás teniendo lo estás gastando para tu interés propio, egoísta, y no para lo eterno, entonces estás teniendo un problema de idolatría en tu corazón. El dinero está por sobre Dios. Y no quiero que me confundan, hermanos. De nuevo, el tener riquezas no es malo, ni el adquirir las cosas personales. Lo malo es ponerlo en lugar de Dios y desvivirnos para ella. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que nuestro problema de administración es un problema de idolatría del corazón. No compartimos porque amamos las riquezas por sobre Dios. Primera de Timoteo 6:9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Eclesiastés 5:10: el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Y Proverbios 16:16: mejor es adquirir sabiduría que el oro preciado. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Así que el llamado final que hace Jesús en esta historia es a esclarecer nuestros corazones y darnos cuenta si estamos sirviendo a Dios o a las riquezas, porque no podemos servir a ambos al mismo tiempo. Así que en lugar de usar tu dinero para gratificarte de una manera egoísta, de gratificar tus propios deseos, busca administrarlo, lo que Él te ha confiado, para lo eterno y para la gloria de Dios. Y que el Señor nos ayude a esclarecer nuestros corazones y poner las prioridades correctas en nuestra vida. Oremos, hermanos. Amado Señor, es el llamado fuerte que tú haces a nuestra vida el día de hoy, a poder poner a Dios por sobre las riquezas de este mundo. Y todos podemos caer, Señor, en amar las cosas de este mundo por sobre a ti. Así que yo te pido que por favor nos ayudes con tu Espíritu Santo a ser buenos mayordomos, buenos administradores de lo que tú nos has entregado, compartiéndolo con otros, teniendo un buen manejo de lo que tú nos has dado, siendo esos administradores sagaces, astutos, obrando para lo eterno y poniendo a Dios en primer lugar antes que a las posesiones de este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.